un artista, un curador, un arquitecto, una persona del medio conversando sobre sus procesos o proyectos más destacados, que es como se define el programa. Y bueno, me corresponde presentar a Óscar. Óscar es productor cultural, curador de exposiciones, gestor cultural, artista, performer, realizador audiovisual y músico. Su trayectoria profesional se centra en la investigación de las prácticas performativas contemporáneas, las tecnologías de la información y de la comunicación y los modelos sociales emergentes. Fue miembro fundador de la Asociación de Fomento de las Artes Performáticas Club 7 y codirector del Festival de Arte Sonoro Zeppelin durante los últimos 13 años. Ha sido comisario jefe y responsable de exposiciones del Festival Internacional de Música Avanzada y Arte Multimedia Sonar de Barcelona. Actualmente es miembro de la Plataforma de Investigación e Innovación Cultural SINC y curador de la Fábrica de Creación de las Artes en Vivo Lestruc. Entonces a Óscar, bienvenido. Además, Óscar va a dar mañana una charla muy buena para que a todos los que les gusta el tema musical en la Universidad EAFIT a las 2 de la tarde. Ya en Twitter y en los diferentes medios estaremos poniendo el salón concreto. Sencillamente llegan a la universidad y preguntan por la Facultad de Música. A las 2 de la tarde él va a hablar de música y del sonar. Entonces, prácticamente con la intervención de Óscar damos cierre a este seminario que esperamos haya sido como una plataforma introductoria a esta semana de trabajo intenso a partir de los talleres, las mesas de trabajo, las mesas redondas, las presentaciones, ¿sí? Entonces, repasando, mañana empiezan los talleres. En este museo está el taller de Circuit Bending y 8 bits, el taller de Rep Rap, y en la noche nos veríamos acá nuevamente. Inviten mucha gente porque hay algo que se llama Directos AB, que es participación de música y VJs aquí en vivo, tanto la noche del miércoles como la del jueves. El resto consulten la programación y cualquier duda se pueden acercar y comentárnosla. Bienvenido, Óscar. Muchas gracias. Hola, muchas gracias. Bueno, antes que nada, pues agradecer, por supuesto, al Absurd Lab y al MAM, pues esta invitación y la oportunidad que me dan de hablar de un concepto que últimamente me interesa y trabajo, que es el de la performatividad, y hacerlo a través del que es mi último proyecto, que es Lestruc. Lestruc es una fábrica de creación que está en Sabadell. Sabadell es una población cerca de Barcelona que tiene un pasado industrial y por lo tanto tiene una larga historia de asociaciones obreras, esperantistas, socialistas, comunistas, anarquistas, pero también una gran burguesía. Y al tener burguesía es la ciudad que tiene una gran tradición teatral. Los burgueses necesitan divertirse y es por eso que Sabadell es una ciudad caracterizada pues, por su vida teatral, ¿no? Dentro de ese marco, digamos, de importancia industrial, funcionó durante muchos años una fábrica que se llamaba El Estruc, que estaba en el barrio de la Creu Alta, que es esto que tenéis en la fotografía, y que a partir de 1995 pasa a ser una fábrica de creación de artes en vivo, es decir, hace 15 años. Eso quiere decir que El Estruc es la fábrica de Canes, la fábrica más longeva, más antigua, la fábrica de creación en Cataluña. Básicamente se ha especializado en dar cobertura a la creación escénica en base de programas de residencias, pero también es muy importante, ha sido muy importante para el Estruc su linkamiento, su trabajo en lo que es el tejido social y local de la ciudad, ¿no? Durante estos 15 años, el Estruc básicamente se ha articulado en base de dos líneas de actuación preferenciales. La primera, como digo, es dar cobertura a las compañías escénicas de teatro, de danza, también grupos de música, a partir de una política de intercambio, ¿no?, de infraestructura, de posibilidad de preparar sus proyectos a cambio de llevar a cabo un preestreno en nuestro teatro. La segunda línea, como digo, es esa cobertura al tejido social. Hablamos de teatro amateur, hablamos de asociaciones culturales, hablamos también de escuelas. La segunda área,
que ha articulado el Struck durante estos 15 años es Struck Music, que es el área específica en lo que es la línea musical, de producción musical. Dentro del Struck, aparte del teatro, aparte de las salas de ensayo, hay también unos books para ensayos de grupos de música, y desde esa plataforma se organizan también conciertos, cursos y talleres, ¿no? Como digo, el Struck nace en 1995, eso quiere decir que acabamos de pasar el 15 aniversario. Es decir, que con 15 años el Struck es un adolescente y como tal, digamos que lo que le ha tocado ahora es crecer, ¿no? Pegar el estirón, que decimos en España. Y eso lo ha hecho a través de abrir unas nuevas líneas de producción, de investigación, centradas en lo que podríamos decir los nuevos formatos de las artes escénicas, ¿no? Y eso lo ha hecho a través de 3 nuevas áreas. La primera de ellas es la Nau Struck. La Nau Struck es un espacio especializado en prácticas performáticas y estudios de la performatividad. Y permitidme que subraye prácticas performáticas y no estoy diciendo artes performáticas o artes performativas, y eso, digamos, profundizaremos un poco más tarde, ¿no? Nau Struck es lo que veis, es una nave de 500 metros cuadrados, tiene talleres de producción, 5 en concreto, una aula teórica donde llevamos a cabo los workshops de investigación, una sala de exposiciones y un bar. Esta es la entrada norte de Nau Struck. Yo recuerdo que cuando estaba yo preparando, digamos, la inauguración de Nau Struck como proyecto en Linz, en Arts Electrónica, estaba hablando con Enrique Tomás y hablamos de Media Lab Prado. Y Enrique Tomás me dijo: Óscar, en el desarrollo y proyección de Media Lab Prado, lo importante fueron las cañas, ¿no? Pues, bueno, es probable que haya algo de eso, ¿verdad? Y afortunadamente hace bien poco hemos podido abrir el bar, que es muy importante, es un marco de socialización muy importante en una necesidad de crear espacios habitables, ¿no? Que dice Óscar Dassi de La Porta, ¿no? Como digo, en Nau Struck llevamos a cabo exposiciones. Esas exposiciones básicamente es una línea de muestra de los proyectos en residencia en Nau Struck. Nosotros estamos intentando desarrollar dentro del ámbito de exposiciones de Nau Struck una gramática propia, digamos, en base de lo que podemos decir, por un lado, una extrema economía de recursos, es decir, todos los artistas utilizan siempre los mismos equipamientos, los mismos dispositivos, y permitimos, por decirlo de alguna manera, más bien pocas concesiones al formalismo expositivo. Nosotros no somos una galería, somos una sala de exposiciones de un espacio público, es decir, nosotros no mostramos obras, nosotros mostramos en todo caso procesos, y partiendo de esa idea nos gusta, nos place la idea de entender nuestras exposiciones como un espacio inmutable, un espacio transformable, es decir, entender nuestras exposiciones desde una dimensión orgánica en la cual, de alguna manera, la exposición es una fase más de exposición de resultados del proceso en curso en tiempo real. Nosotros, por ejemplo, no hablamos nunca de inauguraciones, sino de presentaciones, ¿no? Solo hicimos una inauguración al inicio del proyecto. Yo me juré a mí mismo que sería la última. Me parece horroroso eso, estar esperando si viene o no la gente, ¿verdad? Es una experiencia muy poco recomendable. Y sin embargo, sí que es muy recomendable, entiendo yo, entender el marco de presentación de cada muestra como un marco relacional en el cual convergen los artistas que han pasado por ese marco expositivo, los que están presentes en ese momento y los que han de venir, ¿no? De una manera, la optimización de esos réditos relacionales nos resulta mucho más fructífero que lo que podría ser una inauguración al uso. Esto es una muestra, por ejemplo, de la explicación que Luis Aladern hace de su exposición, del proyecto Humus. Para nosotros el diálogo es muy importante y luego profundizaremos por qué es tan importante para nosotros el diálogo y, en particular, la figura del discurso. Nosotros, Nau Struck, hacemos una presentación expositiva cada 15 días. Es mucho, pero para nosotros la intensidad es un valor en sí. Y de alguna manera, en esa voluntad de intensidad de programación,
hay una cierta voluntad de desauretizar la figura del momento expositivo, una desacralización del momento expositivo. Últimamente incluso estamos experimentando la estrategia de que el espacio expositivo sea una extensión del propio taller de producción. Por ejemplo, los proyectos de Masu Fajardo o de Oliver García Mancebo han pivotado en esa dirección, ¿no? Entender simplemente el espacio expositivo como un momento más de la producción, quizás con una mayor cuota de visibilidad, pero simplemente eso. Una de las cosas que nos place dentro de la línea expositiva de Now Struck es combinar artistas, digamos, veteranos dentro del ámbito de la performabilidad con artistas más emergentes. Para nosotros, una de nuestras competencias es una cierta voluntad de creación de tensión generacional. Entendemos que la creación de tensión generacional es bueno, en tanto en cuanto nos ayuda a comprender nuestro momento en relación al pasado y en sus posibilidades de futuro, ¿no? Y para nosotros esa es una estrategia importante. Como digo, nosotros no mostramos obras, sino los mecanismos internos de la producción que se están llevando a cabo en ese momento, y dentro de ello, para nosotros, la aceptación del error dentro de ese marco es muy importante. Y en eso hay siempre lo que podríamos decir una necesidad de negociación con los artistas, los cuales muchos de ellos salen del contexto de Bellas Artes y de alguna manera salen como teledirigidos a buscar el white box, ¿verdad? Y esa negociación es interesante también, ¿no? Que entiendan esa posibilidad, aunque simplemente la ejerciten en ese momento, a lo mejor de su trayectoria, esa posibilidad de entender ese momento positivo como algo orgánico, algo mutable, algo complementable. Yo siempre digo, y no es porque esté Marcos aquí, que cuando hablamos de nuestra línea expositiva, yo no tengo en realidad referentes provenientes del arte contemporáneo. En realidad, por lo que respecta a posibilidades de establecer dispositivos de exposición, por ejemplo, Media Lab Prado me parece un referente mucho más interesante. Cómo utilizan ellos esa posibilidad en un marco integral, ¿no? En el cual tienen lugar todas las actividades, ¿no? Pues esa sería un poquito la idea. Evidentemente, en Now Struck tenemos también una línea de performance. Aquí tenéis algunas imágenes de ellas. En esta línea también intentamos combinar artistas emergentes con artistas veteranos. Y por encima de todo, lo que nos gusta a nosotros es fomentar la posibilidad de la performance como ámbito de exploración en artistas que no lo han utilizado hasta ese momento, digamos, ¿no? En particular artistas visuales, ¿no? Por ejemplo, como es el caso de Kim Packard, ¿no? Las imágenes de performance en Now Struck, evidentemente también establecemos, digamos, proyectos de colaboración con exteriores, ¿verdad? Con proyectos externos. Esto, por ejemplo, es una imagen de unas jornadas de performance que bajo el nombre Diverse Universe tuvieron lugar en Sabadell, pero que eran producto de un tour, un proyecto itinerante de performance por toda Europa. O también damos acogida, por ejemplo, a festivales como el Event, que es un festival de performance en Barcelona, ¿no? Nosotros tenemos la figura del Superviernes, ¿no? Básicamente el Superviernes es ese día, cada 15 días, en el cual tiene lugar una de las sesiones de trabajo del workshop que esté en curso en ese momento, la presentación expositiva y una performance, ¿no? Para nosotros esa voluntad no es casual, porque nos interesa muchísimo de manera explícita, voluntaria, el intercambio de públicos, ¿no? Nosotros creemos que es muy interesante, es muy importante crear dispositivos que ayuden a disolver la sectorialidad, ¿no? Hacer converger, como muestra esta fotografía, pues personas que provienen tanto de las artes visuales como de la performance o del new media o de los estudios culturales. Que yo no sé aquí, pero en Barcelona, desgraciadamente, y en España y en nuestro contexto, demasiado a menudo son ámbitos que cursan en paralelo. Para nosotros provocar ese cortocircuito es una actitud política, nos interesa muchísimo. Pero evidentemente en Now Struck el motor de nuestro proyecto son los talleres de investigación.
Cada trimestre hacemos un nuevo taller de investigación. Por ejemplo, el que tenéis aquí es con el que abrimos Nauestruck en enero del año pasado, que llevó por título Open Think Tank y fue dirigido por Think, que es una plataforma de investigación e innovación cultural en Barcelona. Básicamente, la intención de Open Think Tank abierto, partía de una reflexión. Habitualmente, cualquier proyecto cultural nace de la voluntad individual, colectiva, institucional, unilateral. Es decir, habitualmente los proyectos determinan cuáles van a ser su programa, cuál van a ser sus vías de inserción en su tejido sectorial, cuáles van a ser sus objetivos de manera unilateral. Para nosotros era muy importante abrir nuestro proyecto con un taller que lo que hacía era poner nuestro propio proyecto al arbitrio, a la refrendación del sector y de manera colaborativa mirar cuáles eran, según las opiniones de este sector, las vías de optimización de nuestras líneas posibles de actuación y cuáles podían ser las primeras actuaciones colaborativas a llevar a cabo. Aquí, por ejemplo, tenéis la imagen de la tercera sesión con el sector de las artes escénicas, que, por cierto, fue la peor de todas, precisamente porque nos remitimos a un sector, el de las artes escénicas. Bien, esta es una fotografía de otro de los talleres, en este caso Jugarse la vida, de los artistas Marc Vives y David Bestue, que era un taller sobre la exploración de la noción de límite. O, por ejemplo, el que ahora está teniendo lugar en este momento, que es Speaking Corner, que es un taller sobre la performance como práctica artística, como práctica performática. Básicamente es un taller que arranca de la creciente importancia de la figura de la conferencia en nuestras sociedades contemporáneas, ¿no? Y cómo la conferencia se está convirtiendo en una especie como de género artístico, ¿no? En el ámbito de lo cultural, pero también como un importante instrumento de empoderamiento social, ¿no? Para la creación, para la generación de discurso político, en un momento en el cual precisamente el estamento político hace dejación de lo que deberían ser sus propias funciones, ¿no? Pues un poco de ello, ¿no? Estamos intentando desarrollar líneas de análisis sobre esa idea, ¿no? La idea, la figura de la performance como práctica performática. También desde Nauestruck tenemos una línea de programación en el teatro que se llama Martes Nuevos Formatos, que sigue un poco la misma directriz de la línea de programación performática, ¿no? Es decir, llevar a escala teatral proyectos de artistas que hasta entonces no han trabajado en ese marco, ¿no? A nosotros esa posibilidad de riesgo, de fomentar esa posibilidad de riesgo nos interesa muchísimo. La segunda de las áreas inauguradas, ¿no? Recientemente, a pesar de que ya lleva un año en lo que podríamos decir una fase de testeo beta, es el Mediastruck. El Mediastruck es el Media Lab de Artes Escénicas y Tecnología, que está gestionado por una empresa que acabo de cofundar con dos compañeros, con Julià Carboneras y Oriol Rosell, que se llama Patchworks, ¿no? Patchworks se entiende a sí mismo como una empresa especializada en tecnologías relacionales, en el cual juega un papel importante el ID+D de dispositivos tecnológicos aplicables a las artes en vivo, pero también hacemos otras actividades como, por ejemplo, el próximo otoño, un festival que bajo el nombre de Nerd lo que hará será precisamente centrarse pues, en lo que sería la cultura nerd, ¿no? Para mí resulta interesante la posibilidad de haber creado una empresa, ¿no? Para gestionar un Media Lab, una empresa privada, obviamente, en un Media Lab que es de titularidad pública, ¿no? Yo provengo del sector público, soy autónomo desde hace 20 años, ¿no? Y de alguna manera, y ahora os hablo más a título personal, esta cuestión, ¿no? De haber tenido, ¿no? Por cuestiones de concurso, ¿no? De haber creado una empresa, lo entiendo asimismo ya como un campo de pruebas, ¿no? A tiempo real, ¿no? De las posibilidades desde una empresa privada, ¿no? De gestionar, por un lado, un equipamiento de titularidad pública, pero por otro lado establecer también relaciones, ¿no? Con la emprendeduría privada y con el mundo empresarial, ¿no?
El primer proyecto del Mediastruc ha sido un posgrado con la UPF, la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, con el título Tecnologías Digitales para la Escena. Ha sido el primer posgrado universitario centrado en esta cuestión. Y fruto de ese posgrado nos hemos encontrado con una sorpresa, y es que una gran parte de los alumnos que formaron parte de ese posgrado, que se acabó hace un mes, querían continuar en el STRUC, ¿no? Y eso a nosotros nos dio un poco el sobreaviso de probablemente hacia dónde tenemos que redirigir el Media Lab, ¿no? Probablemente hacia donde tenemos que redirigir este Media Lab, y en eso estamos ahora, es a la figura de convertirlo en un vivero de emprendedores, ¿no? En un vivero de empresas, de proyectos, de iniciativas particulares, pivotantes todas ellas en la idea de la creación de dispositivos tecnológicos aplicables a las prácticas escénicas. A pesar de ello, como os decía, Mediastruc ya lleva un año en fase beta, en el cual hemos dado una serie de residencias a compañías multimedia y también determinados cursos de programas pedagógicos para jóvenes y para niños, ¿no? La tercera de las áreas, y en esto acabo mi presentación del STRUC, es el MetaStruc. MetaStruc es el entorno online del STRUC, el nuevo entorno online del STRUC, que evidentemente es pues, un canal de información al uso a través del cual comunicar las actividades del centro, pero también queremos que sea un archivo documental que de alguna manera se nutra de las propias sinergias, de los propios flujos que genera la fábrica de creación, ¿no? Para nosotros esa posibilidad de mostrar no tanto los espectáculos, las exposiciones o las performances que se desarrollan en el STRUC, como mostrar la cocina interna, mostrar los mecanismos de producción a tiempo real, nos parece un objetivo interesante a cumplir, ¿no? Desde una perspectiva de voluntad de transparencia radical, ¿no? Nos parece que es interesante abrir, de alguna manera, el STRUC, ¿no? a la superficie, ¿no? Y mostrar cómo las compañías, los artistas, los talleres de investigación que se llevan a cabo dentro muestran sus mecanismos de actuación. Más allá de eso, y este ya es un proyecto, digamos, de medio plazo, MetaStruc tiene la intención de convertirse en un laboratorio, lo que podemos decir un laboratorio del Procomún aplicado a las artes escénicas. Es decir, nos interesa muchísimo aprovechar este contexto online como campo de pruebas de implementación, ¿no? De modelos como el Procomún, de la cultura libre, en un ámbito como el de las artes escénicas, ¿no? Que, digamos, se articula en base a una serie de operativas, digamos, que tienen muy poco que ver con ello, que han entrado muy poco en esos nuevos modelos de producción, de investigación y de distribución de culturales, ¿verdad? Y nos interesa desarrollarlo desde allí. Nos interesa ver cuáles son las posibilidades de implementación, de exportación de esos nuevos modelos dentro de ese ámbito específico, ¿no? Un ámbito específico que, bueno, podríamos convenir que en parte se caracteriza, pues bueno, digamos, por una cierta hipertrofia a la remitencia del autor, por ejemplo, ¿no? Dentro de eso, por ejemplo, una de las estrategias que nos placerá llevar a cabo es la creación de un repositorio de proyectos no natos. Es decir, la idea en realidad es muy básica, es muy simple. Cualquier compañía, cualquier artista, cualquier creador en el desarrollo de su trayectoria creativa va dejando, ¿verdad?, ideas de proyectos que no acaba de factualizar nunca, ¿verdad? Pues es algo tan simple como eso, crear un repositorio de ideas que puedan ser utilizadas por otros, que puedan ser compartidas y utilizadas por otros, ¿no? Desde nuestro punto de vista, eso, bueno, tiene que ver con el fomento, el desarrollo de lo que sería una cultura de la sostenibilidad cultural, ¿no? Aprovecharlo aquello que en un principio fue abandonado, ¿no? Pues bueno, hasta aquí lo que es el STRUC, que como os decía, pues es una fábrica de creación de artes en vivo, que nosotros entendemos, digamos, como un proyecto centrado en un ámbito específico, en un ámbito competencial específico, pero nos gusta entender al STRUC no solamente como eso,
Nos gusta entender el Struc como un laboratorio de los nuevos modelos de producción cultural emergentes. Nos gusta entendernos a nosotros mismos como un campo de pruebas donde poner en práctica esos nuevos modelos, ¿no? Desde el ámbito que es nuestra propia competencia, ¿no? Dentro de esa línea, ¿no? Digamos, de entendernos como laboratorio de modelos, ¿no? Es interesante observar cuáles son los sistemas operativos culturales vigentes en nuestro contexto actual, a principios del siglo XXI, ¿no? Bueno, por un lado podemos convenir que, por lo que respecta a los sistemas operativos culturales en los centros de arte, en los centros culturales, prima preferentemente lo que podríamos decir un modelo vertical, un modelo clásico, ¿no? Es un modelo pues, propio del siglo XXI que de alguna manera responde a los presupuestos, a las premisas pues, de la cultura propietaria, ¿verdad? Y es un modelo dentro de esa verticalidad que le caracteriza, que entiende la investigación, vosotros sabéis, como un proceso oculto, ¿no? Como un proceso privado y como un proceso previo, ¿no? La producción como una presentación de resultados, y una presentación de resultados que se formaliza en la inauguración, ¿no? Digamos, en ese síndrome de la inauguración como momento validador de toda creación cultural, y que entiende la divulgación simplemente como publicidad, es decir, como comunicación de lo realizado. Es decir, es un modelo, estaríamos hablando de un modelo vertical basado en objetos y que, de alguna manera, pivota al entorno de esa figura, ¿no? De la figura expositiva. Frente a ello, yo creo que podemos empezar a dibujar ya un modelo desde hace unos cuantos años, que es un modelo horizontal, es un modelo emergente y probablemente es un modelo más propio de la sociedad de la información y la comunicación del siglo XXI en la que estamos, ¿no? Este modelo horizontal se caracterizaría, por el contrario, por entender la investigación como un proceso visible, un proceso en permanente y en abierto, por la producción como un simple momento conclusivo de visibilidad, ¿no? De esa investigación, porque vamos a decir un poner en acta los resultados, y la divulgación como un momento de intervención más en el espacio público, ¿no? Es decir, este modelo horizontal tiene que ser un modelo integral en el cual todas las partes son fundamentales, tanto la formación, la producción, la investigación, la exhibición y la comunicación. No tiene que haber una jerarquización entre ellas. Es un modelo también holístico, a diferencia del anterior, en tanto en cuanto el todo, ¿no? De la cadena de valor de la creación cultural es más que la suma de las partes. Y es un modelo, obviamente, basado en la idea de proceso, ¿no? Es un modelo, podríamos decir, en gerundio, ¿eh? Si el anterior es un modelo en infinitivo, este sería un modelo en gerundio. Es decir, ello es lo mismo que entender que todo proceso cultural como un todo y como un sistema, ¿no? Como un sistema abierto, igualmente, integral y holístico. Evidentemente, este modelo, como decimos, pues pivota sobre esa idea, ¿no? De entender cualquiera de esos modelos de la cadena de valor de la creación cultural como investigación en sí misma. Y en ello es importante tres categorías, ¿no? La primera de ellas, la hemos comentado antes, es la transparencia radical, la visibilización de los procesos, compartir los resultados. La segunda, evidentemente, es la generación de prototipos, es decir, desterrar esa concepción teleológica de la creación cultural siempre dirigida pues, a ese momento conclusivo, que es la obra, entender la investigación como un valor en sí mismo. Y, por último, la cooperación transdisciplinar. Eso también es muy importante, ¿no? El trabajo en red y fomentar pues, marcos colaborativos entre investigadores, creadores de diferentes disciplinas. Claro, frente a este último supuesto, debemos preguntarnos si la cooperación transdisciplinar es posible o, en todo caso, cuáles serían las estrategias de factualización de esa cooperación transdisciplinar. Para responder a esa pregunta, a mí me gustaría volver unos años atrás a este señor. Al año 1958, este señor es Charles Percy Snow, y era un novelista y químico inglés que escribió un libro titulado Las dos culturas.
En las dos culturas, Snow lo que hace es denunciar precisamente la separación entre ciencias y humanidades, porque esa separación, hija de la modernidad, es lo que él entiende. Vale, sí. Es lo que impide encararse a los problemas del mundo desde una óptica global, ¿no? Algo más adelante, este señor, John Brockman, que es un empresario cultural, escribió este libro, La Tercera Cultura, en el cual volvía a defender, profundizando, ¿no?, en esa idea de Snow, en la necesidad de una comunicación intercultural, ¿no?, la necesidad de buscar marcos de reciprocidad entre disciplinas, ¿no? Este señor es Edward Wilson, es un biólogo especializado, por ejemplo, en el estudio de las hormigas, ¿no?, y en la feromona, por ejemplo, como sustancia, ¿verdad?, de comunicación entre hormigas. Y Wilson es importante en tanto en cuanto es el autor de un concepto que es importante, ¿no?, en esa búsqueda, ¿verdad?, de marcos de hibridación entre diversas disciplinas, como es el término de consiliencia, ¿no?, el cual él desarrolla en este libro, ¿no? Bueno, como decíamos, de todo ello se deduce que todos los problemas serios del mundo son interdisciplinares y que es necesario encontrar marcos de convergencia y de trabajo colaborativo entre disciplinas. Ahora bien, la pregunta, llegados a este punto, sería esta: ¿cómo y dónde encontrar ese espacio común entre la investigación científica y la humanística? Pues desde la óptica nuestra, desde la óptica del Struck, el campo de encuentro posible que estamos interesados en desarrollar se halla en este concepto, en el concepto de performatividad, ¿no? Desde mi punto de vista, la performatividad será probablemente un concepto clave en el siglo XXI, de la misma manera como el concepto de lo visual lo fue para el siglo XX. Nosotros venimos de un siglo, pues, claramente aristotélico, platónico, cartesiano, ¿verdad?, pivotado sobre la idea de lo visible. Y antes, al contrario, creo que nos estamos dirigiendo hacia un siglo que será áptico, que será carnal, que será más allá de la reflexión al respecto de la noción de espectacularidad. Lo que importa es la relación, y lo que importa es la carne, y lo que importa es el cuerpo. El concepto de performatividad tiene que ver básicamente con la capacidad de producir discurso, pero ese discurso debe ser entendido como acción, es decir, un discurso que crea acción, tal y como, por ejemplo, en un libro que os recomiendo, si no lo habéis leído, de la filósofa alemana Hannah Arendt, despliega en La condición humana, el título original es Vita Activa, ¿no? Y Hannah Arendt se remite precisamente a esa idea, ¿no?, del discurso entendido como acción, ¿no? Ella toma como referente la polis griega, por ejemplo, ¿no?, entendida como un marco de intercambio y de debate entre ciudadanos libres, ¿no? Entonces, la acción como capacidad de producir discurso sería un poco la recuperación de esa idea, ¿no?, la capacidad de socializarnos y de debatir entre iguales. Pero ese discurso que es acción, en el ámbito de la performatividad, es imprescindible que vuelva a ser acción. Es decir, se produce allí lo que podríamos decir una circularidad tautológica, ¿no?, discurso que produce acción y acción que produce discurso. En el fondo, esa concepción del discurso-acción desde la performatividad tiene que ver básicamente con nuestra capacidad de producir subjetividad, es decir, nuestra capacidad de significarnos. Es que hablo mucho. Necesito beber. Esa capacidad de significarnos, en realidad, es también un instrumento, y ello es muy importante, de empoderamiento social. Es decir, desde la figura de la performatividad, lo que se esconde realmente es un marco, un instrumento, una herramienta de empoderamiento de nuestros propios entornos sociales. Y en el fondo, de lo que se trata es, desde la categoría de performatividad, de producir realidad, es decir, de no entender que la realidad es un dado,
un externo, un algo que está en el afuera, sino es algo que se produce desde ese discurso-acción y desde esa concepción de performatividad. En los años 60, la performatividad se inicia como categoría y lo hace desde los ámbitos de la filosofía analítica, de la filosofía del lenguaje. Y esa concepción nace a partir de este señor, que es John Austin, que es un filósofo británico, que en su momento escribe este libro, Cómo hacer cosas con palabras. Hablamos del año 62. En Cómo hacer cosas con palabras, John Austin argumenta que no solamente hay enunciados descriptivos, es decir, enunciados que describen la realidad como un ente objetivo y externo, sino que también hay enunciados performativos. Y esos enunciados performativos son aquellos que, más allá de describir, crean la realidad a la que se dirigen, la realidad que significan. Por ejemplo, una cosa es decir, esta botella está medio llena, eso sería un enunciado descriptivo, y otra cosa es decir, yo os prometo, ¿no? Decir yo os prometo, por ejemplo, sería un ejemplo pues, de enunciado performativo. Curiosamente, cuando John Austin se publica este libro de John Austin, que él no ve porque es una publicación póstuma, en el año 62 es cuando se lleva a cabo el primer festival Fluxus en Wiesbaden, organizado por George Matthieunas, ¿no? Es curioso como en aquel momento se produce, ¿verdad?, esta convergencia entre lo que podría ser el concepto de performatividad desde lo lingüístico y lo que era la emergencia de la performance como ámbito de investigación artística, ¿no? Sin embargo, retomando a John Austin, encontramos a otro filósofo importante que es Derrida, ¿verdad?, el filósofo de la deconstrucción. Derrida retoma a John Austin, pero exporta, digamos, desplaza esas reflexiones al ámbito de lo social. Y básicamente lo que le interesa a Jacques Derrida de lo performativo es su carácter subversivo, el carácter subversivo de lo performativo, pero también el carácter irreductible de lo performativo, su iterabilidad, que dice él. Es decir, que los resultados del ejercicio performativo escapan al propio agente que lo genera, que lo gestiona, ¿no? Esa irreductibilidad de lo performativo, Derrida lo entiende como la capacidad disruptiva, ¿no? como propia capacidad disruptiva. Deleuze, por ejemplo, también retoma, ¿no?, esa concepción de lo disruptivo en lo performativo a partir de lo que es, bueno, conocéis a Deleuze, una nueva ontología del pensamiento, una ontología del pensamiento intensivo, del pensamiento múltiple, que básicamente, entre otras muchas cosas, entiende que cabe crear términos para crear nuevas realidades. Para crear nuevas realidades es importante crear nuevos términos. Para Deleuze, y eso es algo explicitado, por ejemplo, en una de sus obras más importantes, que es Mil mesetas, aquello que produce enunciados performativos es el acontecimiento, o si lo preferís, el agenciamiento, es decir, allá donde se producen la hibridación, la convergencia de prácticas heterogéneas. Este señor que tenéis en pantalla es Andrew Pickering, que es un sociólogo, y él retoma precisamente esas concepciones deleuzianas de lo performativo para desarrollar una nueva concepción performática de la práctica científica. Este libro que tenéis aquí se llama El rodillo de la práctica, tiempo, agencia y ciencia, y en él traslada, como decimos, el concepto de lo performático a los estudios científicos. Para Pickering, desde la STS, desde este marco de investigación que era la Science, Technology and Society, la ciencia no describe la realidad, sino que la ciencia crea la realidad, ¿no? Crea la realidad en su atender, y, en términos de investigación, ese propio objeto, ¿no?, al que alude. En ello coincide precisamente este señor, que es Richard Schneer, el fundador primero de Performance Group y después de Booster Group. Y Schneer lo que dice es que lo que aporta a partir de Pickering
es que la vida social, los estudios sociales, pueden analizarse igualmente como una performance, pero que para ello, y esto es muy importante, lo que cabe es problematizar nuestra figura como investigadores. Es decir, en el momento de la investigación cabe hacer problemática nuestra figura investigativa. Es decir, si en los 60 encontramos, pues como decía, la performatividad como categoría, un poco más tarde, en los 70, ya la performatividad va progresivamente colonizando los estudios culturales y científicos y deviene un método. Un método que se extiende, ¿no?, a un espectro cada vez mayor de prácticas científicas y de análisis, como por ejemplo la sociología, en Judith Butler, ¿verdad?, en sus estudios de género, en su entender pues, el género como una figura performativa, como un constructo, no como algo biológico, no como algo natural. O, por ejemplo, en el ámbito de la biología, aquí tenemos a Francisco Varela, ¿no?, muy importante él, por ejemplo, el concepto de enacción, ¿no?, de qué manera nuestro sistema neurocognitivo interactúa con el entorno y cómo desde estos planteamientos se dibuja, ¿no?, lo que sería un ejercicio de constante flujo de información entre sujeto y objeto. Es decir, desde estos postulados, por decirlo de alguna manera, el mundo emerge constantemente desde el momento en que nosotros interactuamos con él. Es decir, que no es algo que ya nos preexiste, sino que emerge en ese momento precisamente performativo. En el ámbito de la antropología, también Bruno Latour aplica todos esos ámbitos de investigación performativa. Él formula un concepto que es la teoría del actor en red, que en inglés el acrónimo es ANT, A-N-T, hormiga, y juega con eso, pero básicamente él, a partir de esta teoría, entiende, más allá de la biología, que no solamente lo humano es performativo, sino que también lo es. Las cosas inanimadas, los objetos son también performativos y mantienen con nosotros, en ese sentido, una relación simétrica. Un colega y colaborador de Latour, como es Michel Caillon, exporta esos mismos planteamientos al ámbito, por ejemplo, de las ciencias económicas también, ¿no? Básicamente, Caillon, muy sintéticamente, lo que viene a decir es que no la economía, pero sí las ciencias económicas no son un agente neutral, sino que crean los marcos de posibilidad económica en la propia descripción del objeto que analizan. Y por último, una de las aportaciones más recientes y por las cuales yo tengo más simpatía es la de Karen Barad, ¿no?, que de alguna manera, partiendo de Butler, desarrolla ese concepto de la performatividad en el ámbito de la física. Es decir, para Karen Barad, la materia no es inmutable, no es pasiva, sino que se reconfigura con nosotros en nuestra apelación a ella, ¿verdad? Es decir, la materia no es un a priori. Es decir, en definitiva, y con esto acabo, la performatividad, y en eso estamos desde el Struck, abre lo que podríamos decir un marco posible de estudio, de investigación, de análisis, de convergencia transdisciplinar para analizar los problemas del mundo, pero también para actuar sobre él. Y hay algo que también es muy interesante en ello, ¿no? ¿Cuál ha de ser el papel dentro de ese marco intersticial del artista? Es decir, ¿cuál debe ser la figura del artista dentro, bueno, de ese dibujo, ¿no? No sé si estaréis de acuerdo conmigo, que resulta algo paradójico, que en unos momentos en los cuales la información, ¿verdad?, es la materia prima principal de nuestras sociedades tardocapitalistas, el artista como tal, desde una perspectiva social, ha perdido una gran parte de lo que era su excelencia significativa, ¿no? Eso probablemente responde a un montón de variables, muchos han teorizado sobre ellos, pero yo creo que el artista, en su capacidad o en su posibilidad de crear discurso disruptivo, es un agente de primer orden dentro de este marco de la performatividad como
como entorno de convergencia transdisciplinar. Es decir, desde el Struck, en definitiva, nos gusta entender la investigación como una capacidad de performar la realidad, como esa capacidad de performar la realidad. Y para ello nos resulta imprescindible, entendemos, y en eso estamos, lo que definimos como la creación de una comunidad líquida de contribuidores. Es decir, partiendo de esas premisas, nuestro objetivo es, yo siempre digo, aunque reconozco que la frase igual no es demasiado amable, que queremos trabajar con muchos, pero no queremos trabajar con todos. Y de esa postulación nace el hecho de que el epígrafe de Naustruck, por ejemplo, se define a sí mismo como un espacio para las prácticas performáticas, ¿no? Entendiendo la performatividad como un mínimo común denominador a partir del cual empezar a trabajar. Porque en el fondo, nuestro objetivo último, como digo, no sería tanto el de crear obras, ¿no? Y aquí hablo de crear con todo el sentido de la palabra, como el de producir contexto. Para nosotros nos parece que lo realmente importante en este momento es precisamente eso, producir contexto. Y en eso estamos. Y eso era todo. Abrimos el espacio para preguntas y comentarios. Hola. Aquí. Mira, voy a... Realmente no sé si es una pregunta ni nada, ¿sabes? Pero bueno, un comentario. No, sí, es una pregunta. Dos cosas. Uno, el Struck de Sabadell y el concepto de performatividad. ¿Cómo crees que el espacio, una fábrica de creación de ese tipo... No sé si el concepto de fábrica de creación se entiende aquí en Colombia. Me parece que es como muy español el concepto. No sé si caldría la opción de explicarlo, ¿sabes? Ahora, la pregunta es ¿cómo crees que un espacio como este, una fábrica de creación, performa en los artistas que ahí trabajan? Bueno, como decía yo un poco antes, en base de dos ejemplos, ¿no? Bueno, en realidad, cuando yo llegué a Sabadell y presenté el proyecto a los responsables de cultura de allí, les dije, porque es la verdad, que no tengo muy claro lo que quería hacer, pero que tenía muy claro lo que no quería hacer. Y ese es un inicio. El segundo paso dentro de eso tiene que ver, por ejemplo, con lo que os he comentado antes de lo que fue el primer taller dentro del contexto de Naustruck y que volverá a tener lugar ahora en el mes de junio, que es Open Think Tank. Es decir, yo lo reconozco, no hay unas directrices de actuación claramente prefijadas, porque desde mi punto de vista, si lo tuviésemos, estaríamos de alguna manera traicionando lo que es nuestra propia competencia y entendernos a nosotros mismos como un laboratorio operativo en la práctica, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos presunciones. ¿Cuáles son estas presunciones? Una de ellas, ir en la dirección de trabajar de manera activa, como decía, con investigadores, creadores de disciplinas que son diferentes a lo que es nuestra propia competencia, científicos, estudiosos sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Yo no sé aquí, pero por ejemplo, en el contexto en el cual estamos nosotros, en Cataluña y en Barcelona en particular, actualmente hay en curso diversos proyectos que tienen que ver precisamente con eso, ¿no? ¿Cuáles pueden ser las vías de retroalimentación, de los marcos de colaboración entre la investigación científica y la investigación cultural? Uno de ellos, por ejemplo, es Grit Espinosa, un proyecto desarrollado por un centro de producción en Barcelona, que es Hangar, ¿no? Desde ese proyecto, por ejemplo, se hace un énfasis especial a la figura de la metáfora, ¿no? No sé quién comentaba ayer, uno de los ponentes, ¿no?
decía, o yo lo creé entender así, de que la investigación científica, a diferencia de la cultural, está más reglada, es más direccional, ¿no? Yo tendría ciertas reservas, ¿no?, a ese análisis, ¿no? Y de hecho, en ese proyecto, los científicos, en particular del Parque Biomédico de la Barceloneta en Barcelona, hablan, por ejemplo, de la importancia de la metáfora, ¿no? De la importancia de la metáfora como un vector, ¿no?, que les ayuda en determinados momentos a avanzar, ¿no? Bueno, es posible, yo particularmente debo reconocer que no estoy demasiado interesado en eso, ¿no? No me interesan tanto las figuras representacionales como los instrumentos de actuación real, ¿no? Y desde esa perspectiva me interesa la performatividad, en tanto en cuanto yo lo entiendo a la manera, como decía Foucault, ¿no? Foucault entendía la filosofía como una caja de herramientas, ¿verdad?, para la práctica, no en una especie de limbo teorético desde el cual discernir sobre el sexo de los ángeles, ¿no? Entonces, esa dimensión práctica es muy importante para mí dentro del marco de la performatividad. Y, bueno, respondiendo a tu pregunta, vamos a empezar a trabajar desde allí. Estamos dando pequeños pasos, ¿no? Y, por supuesto, cada error que cometamos será bueno, ¿no? Ahora, por ejemplo, estamos haciendo proyectos muy iniciáticos, ¿no? El próximo taller que vamos a llevar a cabo se llama Políticas de la Performatividad, por ejemplo, y simplemente lo que va a intentar es desarrollar, profundizar precisamente en la reflexión sobre la performatividad, ¿no? Como decía, y lo he anunciado de esa manera, este proyecto está en curso, ¿verdad?, y veremos a dónde nos lleva, ¿no? Pero en todo caso me permitirás que, bueno, nos autoasignemos, ¿verdad?, la posibilidad de determinados fracasos en esa dirección, ¿no? Entre otras cosas porque no tenemos muy claro cómo debe hacerse, pero tenemos claro qué es lo que queremos hacer. Buenas tardes. Mi pregunta va hacia los componentes educativos y cómo son las estrategias que aplican y cómo han evolucionado esas estrategias con la formación de audiencias, con el público, desde lo que hacen. A ver, al respecto de tu pregunta, por lo que corresponde a líneas pedagógicas, en realidad allí no hemos entrado todavía. Como comentaba, yo hace un año que estoy en el STRUC, estoy desarrollando estas tres áreas que comentaba, NauStruc, MediaStruc y MetaStruc, ¿no? Y lo que son las líneas pedagógicas, de acuerdo, hemos operado sobre ellas, bueno, algunas con aportaciones, ¿no?, de talleres relacionados con performance, etcétera, etcétera, ¿no?, pero todavía no hemos entrado demasiado en ello. Debo decir que uno de los activos del STRUC, y eso de alguna manera es un capital con el que ya contamos, ¿no?, es su muy estrecha vinculación con su propio tejido local, ¿verdad? Y eso ya está allí. Y bien, para nosotros es un atributo sobre el cual tendremos que empezar a trabajar, ¿no?, pero que todavía debo confesarte que no lo hemos hecho, ¿no? En estos momentos llevamos un año trabajando, las líneas pedagógicas estamos manteniendo en base de, bueno, en ese sentido, las líneas pedagógicas que se desarrollan desde el STRUC, pues básicamente tienen que ver con la pedagogía al respecto del hecho escénico, ¿verdad?, del teatro, de la danza, de la música también en menor medida. Últimamente hemos incorporado la performance como ámbito de reflexión, ¿verdad?, para los niños, pero todavía estamos un poquito por allí. Una pregunta, bueno, no sé, tal vez sea un comentario, pero tiene que ver básicamente con digamos, lo que decías en términos de una empresa que procura el procomún, porque básicamente lo que hemos venido viendo en este conjunto de sesiones de estos 2 días es que hay un conjunto de personas que están haciendo, por llamarlo de alguna forma, experimentación tecnosocial, pero todavía no es del todo de carácter autopoético, es una cosa como que es accidentada y depende mucho de construcciones particulares. Quiero decir, los artistas y las personas que han venido aquí convocadas deconstruyen, por ejemplo, lo político o lo estético, pero todavía no lo económico. Me explico, como que esa es una interrogante abierta. Uno pensaría que la creación de contexto, muy en la línea de lo que estás diciendo hacia el final, podría tener que ver con una especie como de performance empresarial, es decir, cada empresa crea contexto en la medida en que entra en ese contexto en particular.
y no con cerrar el saber. Pero me parecería chévere escuchar una reflexión alrededor de esta posibilidad de empresa que estás mencionando muy pues en la línea de la creación de contexto y la interacción entre entidades que intentan afectar el contexto desde esta deconstrucción tecnosocial. Sí, bueno, lo que acabas de hacer ahora es una pregunta fundamental. ¿Sabes cómo debemos articular eso? Y somos muy conscientes de ello, además, ¿no? Es decir, si nosotros queremos tener algún viso de laboratorio de formato, no podemos dar ningún predado por establecido. Empezando, en primera instancia, por la figura de vivero de emprendeduría, por ejemplo. ¿Qué significa eso? ¿A dónde conduce? ¿Cuáles son las relaciones que debe tener con el sector privado y el sector público? ¿Cómo deben constituirse este tipo de empresas que además, bueno, por una cuestión social están muy cercanas pues a ese tipo de reflexiones, ¿no? El modelo económico del procomún, la cultura libre, etcétera, etcétera, ¿no? Más habida cuenta que nosotros estamos trabajando además para un sector que es como el escénico, principalmente, que está muy alejado de cualquier tipo de reflexión en ese sentido. Más aún todavía cuando estamos bueno, dentro, evidentemente, de un equipamiento municipal, ¿no? De titularidad pública, ¿verdad? La conceptualización que hiciste como de la performatividad, ¿no? Y sobre todo es sobre la idea del proceso, como de abrir el proceso como un objeto de exposición. Y me gustaría mucho como saber cómo están trabajando esos formatos y cómo le hacen para no caer en el proceso como un objeto fetiche. Como sabes que yo estoy trabajando ahora con eso y es como un problema en el que yo estoy un poco embuido y me interesaría saber cómo están abordando ese proceso curatorial, ¿no? Bueno, allí hay diversas cuestiones, ¿no? En realidad, a ver, nosotros partimos de una reflexión base, ¿no? Y el hecho es, bueno, es un poco analizar cómo se construye operativamente en nuestra actualidad la figura de un centro artístico, ¿verdad? Y cómo se construye la figura de un centro artístico, pues es un modelo heredero, pues digamos, de ese modelo vertical que comentábamos antes, ¿no? De sumisión al objeto, a la remisión espectacular y de la visión, etcétera, etcétera, ¿no? A mí me resulta paradójico porque si probablemente muchos de nosotros estaremos de acuerdo que allá donde se producen o allá donde emergen, ¿no? Allá donde se cortocircuitan, donde se visibilizan los puntos de inflexión de nuestro contexto es en los departamentos de actividades, ¿verdad? En relación con los departamentos expositivos, ¿no? ¿Por qué se sigue manteniendo esa desproporción abismal y desde mi punto de vista brutal, ¿no? Al respecto de un departamento y del otro, ¿no? Es decir, si aquellos departamentos que parecen servir de una manera más directa al espacio público, que son los de actividades, ¿no? Por encima de los expositivos, que en gran parte pues sirven al mercado, ¿verdad? O como mínimo estar en filiación con ello, ¿verdad? ¿Por qué ese dinero público no nutre principalmente a esos departamentos, ¿no? Esas líneas de actividades? Es decir, la pregunta es, ¿por qué un centro artístico no debería ser más bien un departamento de actividades central con un departamento expositivo complementario, ¿no? Para entendernos un poquito, la figura es esa, ¿no? Entonces, trasladando esa idea, ¿no? a Naustruck, que es una escala muy, muy pequeñita, ¿verdad? En todas las dimensiones, desde espacialmente, económicamente, pero también de visibilidad. Nosotros tenemos una suerte, y es que estamos en Sabadell, no estamos en Barcelona, ¿verdad? Y Sabadell, bueno, hay un cierto desplazamiento allí, ¿verdad?, que nos sitúa fuera del foco. Yo he estado, por ejemplo, 13 años trabajando para un festival en Barcelona, es el Festival Sonar, ¿verdad?, que es un festival que tiene una gran repercusión mediática, ¿verdad? Y, bueno, particularmente, esto es una reflexión personal, ese desplazamiento, ¿verdad?, a mí me resulta muy gratificante y también muy útil desde esa intención, ¿no?, de desplazamiento. Lo que quiero decir con ello es que eso también nos ha ayudado de alguna manera a poner en práctica esa operativa, ¿no? En realidad, hay que reconocerlo, nuestro espacio expositivo, ¿no?, pues no es demasiado visitado, lo cual está bien.
lo cual está muy bien, porque permite una relajación en eso. Una relajación que nosotros ya propiciamos también, ¿verdad? En esa suerte de continuidad, ¿no?, entre lo que serían los talleres de investigación, los espacios de producción y el marco de exposición, ¿no? ¿Cómo llevamos a cabo nosotros eso? Bueno, en realidad eso tiene que ver con cada caso y es siempre una cuestión, de, como decía yo antes, de negociación con los artistas, ¿no? Pero básicamente, muchas veces de lo que estamos hablando o de lo que yo hablaba, se trata de, digamos, del clinamen, ¿no?, que decía Leibniz, ¿no?, de desviaciones muy pequeñitas, muy breves, ¿no?, pero que en esa desviación se posibilita la opción de ver todo el mundo circundante desde una óptica diferente, ¿no? Entonces, desde esa voluntad, en realidad, todo pasa pues por esa postulación de que, por ejemplo, la inauguración no es importante. Incluso la postulación, la inauguración, si es que hay inauguración, porque es verdad que se inaugura algo, queda un poco como atrás, ¿no? Nos gusta esa figura de que en realidad eso es un marco de debate, de transferencia de información entre nosotros, en una mesa, con vino por delante, y la inauguración queda detrás, ¿verdad? Y más allá de eso, básicamente, todo el ejercicio zapeado, lento y sordo de profundidad pasa por esa negociación con el artista, de hacerle entender que no hay ninguna necesidad, bajo ningún concepto, de que aquello que quiera mostrar tenga que mostrarlo el primer día, ¿sabes? Y que incluso aquello que muestre es susceptible de mutar, de ser complementado, de ser afectado, de ser contaminado por otras aportaciones externas, etcétera, 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 ¿no? O sea, de alguna manera es entender esa figura del marco expositivo dentro, bueno, de esas posibilidades y ver cómo funciona eso. Y dentro de ello, evidentemente, hay proyectos que han funcionado mejor y otros han funcionado peor. Pero en realidad el espectro de investigación sobre el formato es ese. Dos preguntas más y ya. Sí, mi pregunta es con respecto a lo que viene de decir ahora. Lo que a mí me interesa es dónde entonces se para el proceso. Porque si realmente el proceso, porque, bueno, es mi práctica también, ¿no? Es trabajar con el proceso, mientras trabajas lo expones a un público, reacciona y de ahí continúas. La pregunta es solamente que hay una temporalidad en lo que presenta usted que es ajeno a este proceso. ¿Estoy clara? Sí, más o menos. Pero, claro, lo que sucede allí al respecto de esta pregunta que tú formulas es que ya de per se, de manera natural, nosotros somos un eslabón, una parte de la cadena, simplemente, ¿no? Eslabón, perdón. Un eslabón en la cadena, ¿no? Es decir, evidentemente nosotros tenemos proyectos que empezamos y acabamos, ¿no? Los talleres de investigación empiezan y acaban. También te tengo que reconocer que cada vez estoy más por la figura de ir repitiendo contextos de especulación, ¿sabes? Es decir, hay una cierta... Creo que el otro día lo comentábamos, no sé con quién, tenemos que aprender a desacelerar la producción. Creo, desacelerar la producción, de empezar a interiorizar la no necesidad de ir creando proyectos nuevos cada vez, ¿verdad? Que eso es algo que como productores culturales tenemos como muy implementado, ¿no? Creo que eso es susceptible de una profunda revisión, como mínimo en un proyecto como el nuestro, ¿verdad? Y a mí cada vez, de la misma manera que decía yo antes, que queremos trabajar con muchos, pero no queremos trabajar con todos, ¿verdad? Poco a poco en las actividades que estamos haciendo nos estamos dando cuenta que hay como una remitencia a volver a repetir el taller, ¿verdad? A volverlo a retomar al cabo de un tiempo, ¿no? Veremos qué pasa con eso. Nosotros hoy por hoy estamos trabajando en base pues, a unos esquemas determinados, ¿no? Pero, por ejemplo, conocemos que hay otros centros en Europa, a lo mejor, que toman un solo tema y lo desarrollan durante todo un año, ¿verdad? Pues, bueno, eso es interesante, ¿no? A mí hay algo que particularmente estamos intentando crear los dispositivos para evitar eso, ¿no? Que es que creo que un centro de investigación cultural como el nuestro no tiene que ser un bar.
no tiene que ser un nodo, ¿no?, en el cual el artista va, se toma una caña, paga y se va, ¿sabes? Creo muchísimo y en eso apostamos, en lo que comentaba yo antes, de la comunidad líquida de contribuidores, ¿no?, la figura del contribuidor. Es decir, tiene que haber una coparticipación activa por parte de los artistas residentes en el proyecto global. Si no, la cosa no funciona, ¿no? Y además, creo que, hablando ya desde la cocina, ¿no?, como gestores culturales, ¿no?, desde dentro, ¿no?, eso no tiene por qué pasar necesariamente por la figura del artista que esa posibilidad de retroacción la entiende desde la perspectiva de mostrar su trabajo. No tiene nada que ver con eso, ¿sabes? Yo creo que más allá de crear grupos semiestables de trabajo en procesos de larga duración, ¿no?, es importante atender cuál es el capital que cada uno atesora para ser optimizado dentro de ese contexto, ¿no? Por ejemplo, un detalle muy tonto. Probablemente una compañía, por ejemplo, ¿no?, X, ¿no?, a lo mejor es mucho más interesante que ponga sobre la mesa cómo se gestiona a sí misma en términos económicos, ¿verdad?, que no que muestre los resortes internos de su trabajo dramatúrgico. Pues ese tipo de estrategias nos parecen interesantes. Esa suerte de trueque, de qué me puedes dar tú y qué te doy yo. Y no necesariamente tú me hablas de tu trabajo y yo te hablo del mío. Yo creo que ahí hay un espectro mucho más amplio, y lo sabemos, mucho más amplio que eso, de compartir materiales, de compartir recursos, de compartir resortes, ¿no?, en lo que podría ser, pues eso, un plano cooperativo, ¿no?, colectivo, ¿verdad? Pues esa es un poco la idea. Hola. Bueno, mi pregunta tiene que ver más, digamos, con el proceso como tal. Es decir, quiero saber si ustedes tienen una metodología concreta para fomentar o desarrollar las necesidades creativas que tienen los estudiantes, o bueno, como ustedes les llamen, las personas que están ahí pues en la labor, en ese proceso, ¿cierto? Si tienen pues como una metodología particular para que eso que emerge en ellos pues tenga una forma, ¿cierto?, inicial, que aunque se muestre como parte del proceso, pues se muestra, ¿cierto? Entonces hay digamos un estadio ahí en ese proceso creativo, y cómo eso es entendido, digamos, por la comunidad, ¿cierto? Si hay un entendimiento pues, que ustedes puedan apreciar con claridad, o si es más bien difuso. Y hago la pregunta porque acá el entendimiento de la performance, no sé si es por cómo la entendemos, es muy difuso, ¿cierto? La comunidad que, digamos, no está vinculada a estos procesos creativos no entiende, y le parece que son más bien unos actos de locos y no una actividad que pretende comunicar algo. Bueno, a ver, al respecto a esta pregunta, nosotros partimos, ¿no?, como comentaba yo antes, el Struck es una fábrica de creación. Por cierto, lo ha preguntado Chalo y no sé, ¿se entiende fábrica de creación aquí? ¿Os referís con este término? No existen aquí fábricas de creación. De acuerdo. Pues, como decía, ¿no?, el Struck es, en nuestra terminología, una fábrica de creación que tiene ya 15 años. Es decir, respondiendo a tu pregunta, nosotros heredamos, ¿no?, una serie de arquitecturas, ¿no?, operativas que son, si me apuras, pues bastante estándar, ¿no? A las compañías de teatro o de danza se les ofrece pues una sala de ensayo, ¿verdad? Trabajan allí, preestrenan su trabajo o no, en el teatro o no. A los artistas visuales y a los performers y a determinados artistas del movimiento que están empezando a trabajar desde el contexto de Now Struck, les ofrecemos un taller de producción, ¿verdad?, un taller de artista, para entendernos, ¿no? Pero yo particularmente, así como, por ejemplo, te debo reconocer que estoy, razonablemente satisfecho de la línea de talleres de investigación que estamos desarrollando, razonablemente satisfecho de la línea expositiva, no estoy demasiado satisfecho de las residencias.
Porque yo creo que allí, ahora igual te hablo de problemáticas, ¿sabes?, muy locales, nuestras, ¿no? Pero no está acabando de funcionar. Y no está acabando de funcionar porque creo que hay mucho por hacer todavía a la hora de preguntarnos qué es lo que necesita un artista, ¿verdad? Y en ese sentido, sí, que tenemos que ser capaces de tener una corporeidad lo suficientemente maleable y flexible para podernos adaptar a cada caso desde una manera diferente, ¿verdad? Pero como te digo, desde mi punto de vista, el consumo de espacio físico no tiene demasiado sentido en muchísimos casos, ¿no? Y esa es una constatación que estamos empezando a tener, por ejemplo, ¿no?, en términos de metodologías, ¿no? No lo sé. Bueno, Óscar, muchísimas gracias. Creo que ha sido un cierre genial para este seminario. Y Juli le quiere dirigirse. Bueno, muchas gracias a todos. Yo creo, como dice Jorge, que fue un cierre con broche de oro, como decimos aquí. Un seminario muy variado, muchas propuestas. Agradecer a todas las personas que presentaron, a los asistentes. Agradecimientos enormes a Telemedellín por esa excelente transmisión. Muchos seguidores en cada una de las presentaciones. Muchas de las personas que no pudimos atenderlas aquí personalmente, las estuvimos atendiendo vía streaming y fue pues una maravillosa oportunidad para quienes no pudieron venir.